Saludos, Daniel Lara Farías. Napoleón. Ha salido la noticia, pero en comentarios, no como noticia, que es muy diferente a la noticia, que es lo que la gente tiene que aprender, mucha gente, a evaluar. Una cosa es la noticia en un canal serio y un medio de comunicación serio. Otra cosa es un comentario o un Twitter de un desconocido o de quien sea. De acusaciones contra algunas de las personas, concretamente me han hablado de tres últimamente, que ha sido escogida por la gente de Guaidó. Uno que tiene que ver con un exgobernador zuliano que fue a Colombia a una empresa que Venezuela tiene acciones, no es la dueña, y fue tranquilamente a decir, bueno, ¿qué me corresponde a mí en cuanto al soborno, al dinero que me van a dar? Otro es alguien que están acusando de que en Colombia con los militares se quedaron con la plata, no sé. Y otro es un asesor de presidentes que ha sido internacionalmente involucrado en la droga, en el narcotráfico, de ser representante de un cartel mexicano, y de eso ha sido acusado internacionalmente, por cierto. ¿Qué más le han acusado? De que se presenta a los candidatos presidenciales. De hecho, llegó al gobierno uno de ellos, ¿okay? Con el cual presidente que después se enfrentó a este hombre cuando descubrió la trácala del narcotráfico, y les ofrece dinero y después se enteran, ¿no?, que ese dinero viene del narcotráfico. Se enteran, no sé, por entrepuestos o cuando le empiezan a sacar las condiciones. Ahora, yo veo, aparte de que eso sea verdad o sea mentira, pero es que el tema allí, Napoleón, es que mientras no tengamos una prueba, una sentencia firme contra alguien, y con esto no estoy intentando excusar, sino al contrario, a mí me preocupa muchísimo que surjan acusaciones y que en Latinoamérica, tengamos todavía hoy, 500 y pico años después de la conquista, un sistema judicial lo suficientemente frágil, maleable, desprestigiado en todos los países de América Latina para no confiar en una sentencia ni en una investigación. Aquí todavía yo estoy esperando que me expliquen cómo es que en Venezuela había más contratos a Odebrecht que en todo el resto de Latinoamérica, y no hay un solo juicio abierto en Venezuela por el caso de Odebrecht. Yo todavía estoy esperando que me expliquen eso. Sí, sí. Ahora bien, en el caso de este asesor, ¿ok?, él durante mucho tiempo no podía salir de los Estados Unidos hasta que por fin pudo ayudar a la justicia norteamericana en las investigaciones que tenían, y entonces sí le permitieron poder salir, sí le dieron autorización para vivir aquí legalmente, etcétera. Pero también es verdad que en su casa y en casa de una mano derecha de él vivió una de las amantes de uno de los narcotraficantes más famosos de México. Pero el cuento no es ese. El cuento, por eso es que no hablo de nombres y apellidos, ¿ok? El cuento es el siguiente. Es lógico pensar, es muy lógico pensar, que la empresa que gana más dinero en el mundo, que es el narcotráfico, ¿no?, que ha llegado a la presidencia en varios países, aunque no dirigiendo directamente como sucede aparentemente y por las acusaciones internacionales en Venezuela, pero que ha puesto presidentes y demás, pues trate de infiltrarse también en la oposición venezolana. Eso es lógico. O sea, eso es, pero más que lógico. Entonces, y no solamente el narcotráfico, otro tipo de delincuentes, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué punto en medio de todo este lío que tienen, en medio de todos estos problemas que tiene Guaidó y su gente, hasta qué punto ellos tienen la capacidad, el tiempo, ¿no?, y el lugar para investigar a todos y cada una de las personas que ellos necesitan para que gobiernen con ellos y le den apoyo? Claro. ¿Me explico? Creo que soy muy utópico en lo que estoy diciendo, que soy un soñador en lo que estoy diciendo, pero si vamos a cambiar el país, que sea mejor inclusive que lo muy bueno que teníamos en la Cuarta República.
Mira, ¿me explico? claro, claro, no, sin duda, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate algo, lo que pasa es que habría entonces que empezar a buscar dónde es que empieza el problema para saber de dónde vamos a cortar el árbol El problema envenenado. empieza porque el ser humano es así. Hay gente mejor, peor, hay gente más débil, hay gente para que lo que le importa realmente es el poder, otro lo que le importa realmente es el dinero, otro lo que le importa realmente es la religión, es la entrega a Dios, otro lo que le importa es la entrega a su trabajo como una pasión. O sea, hay gente de todo tipo, buena, mala y regular. Ahí está Sin el duda, problema. sin duda, pero el asunto está en cuándo se convierte una persona o varias personas o un buen grupo de personas deshonestas en las encargadas de dictar la marcha y el rumbo de no solamente de un gobierno, sino de todas las instituciones y de prácticamente toda la sociedad. Para que eso ocurra, en la sociedad tiene que estar ocurriendo algo grave. Fíjate tú, ¿dónde se casan los políticos corruptos? O mejor dicho, ¿dónde se casan los políticos con el narcotráfico? En la corrupción. ¿Por qué? Porque tú decías en la cuestión de que el narcotráfico es la industria más grande del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay una más grande que esa, igual de peligrosa, que se sirve de ella, que es la legitimación de capitales. Ese es el negocio más grande del mundo. Porque pero eso tiene que ver con el narcotráfico, obviamente. Claro, pero es que la legitimación de capitales se aprovecha del dinero, de cualquier dinero sucio, proveniente del narcotráfico, proveniente de la corrupción pública y privada, porque también existe corrupción privada, porque se han descubierto suficientes escándalos en bancos, en corporaciones, etcétera, y hay todo un entramado. Entonces aquí yo llego a un punto que yo tengo tiempo revisándolo y preguntándomelo. Recientemente, nosotros estamos perfectamente claros que Venezuela quebró en estos 20 años. Venezuela se ha convertido en un país depauperado, un país donde hay gente comiendo la basura, donde hay gente muriendo de desnutrición. Eso es Venezuela, con una industria petrolera quebrada, con un sistema económico quebrado, con la productividad por los suelos. Todo eso nosotros lo sabemos. ¿Cómo se combina eso, esa quiebra nacional, cuando tú al mismo tiempo revisas que la revista Forbes, que lanza un ranking de las personas más ricas del mundo, en el año 98 había 2 venezolanos. Y en el año 2019 hay 3, hay un millonario más. Cuando tú te buscas quién es, no solamente es que hay un millonario más, es que ese millonario venezolano adicional en la lista Forbes supera en fortuna a los otros 2 juntos. Estamos hablando de Juan Carlos Escotet, dueño de Banesco. Entonces, quisiera que alguna persona que sepa de matemáticas y de economía me explique cómo quiebra un país, pero un banquero pasa de ser Ofisboy de Orlando Castro para pasar a ser un hombre multimillonario, el más rico de Venezuela y uno de los más ricos de Latinoamérica. De repente pudo haber sido honestamente, yo no tengo por qué negar. Bueno, hay gente que la pega y hay gente que hace negocios en medio de la adversidad y termina haciendo unas grandes cosas. Pero ese es el tipo de pregunta que nosotros tenemos que hacer. Porque, ¿cómo es eso que aquí nosotros nos cansamos de repetir que de Venezuela se llevaron 300.000 millones de dólares de nuestra riqueza y nadie se pregunta por qué caminos financieros salieron esos 300.000 millones de dólares? Porque por algún banco pasaron, porque eso no lo sacaron en maleta, eso no lo sacaron en bolsa. Entonces, los paraísos fiscales. Entonces en Netflix hay un documental excelente sobre el escándalo en Panamá, los papeles de Panamá, que habla de todo eso. Pero hay una cosa, Daniel, que realmente es muy difícil seguirle la pista a uno de estos delincuentes. Y lo digo por lo siguiente, y esto me consta. En el gobierno de Luis Herrera, un hombre realmente honesto, ¿no? Cada vez que acusaban a alguna de su gente, él los mandaba a investigar. Más aún, él mandó a investigar a todos y cada uno de los ministros y vicepresidentes y demás cuentos, inclusive grandes amigos de él. ¿Ok? Pero en especial hubo uno el único que realmente en ese gobierno lo acusaron de todo lo habido y por haber. ¿Ok?
que tú lo conoces y sabes quién es, y empezó a investigarlo, mandó a investigarlo. No consiguió absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer un presidente? Ok, yo te pongo a ti como ministro porque eres capaz y creo en ti, confío en ti, ¿no? Y demás. Me dicen que tú estás robando, ¿no? Te mando a investigar y la gente que investiga eso, que son especialistas en investigación, dicen que no hay prueba. Te tengo que destituir. No, mira, no te puedo destituir. Yo puedo pensar que son tus enemigos. Bueno, es que hay mucho de todo. Pero fíjate tú algo. Esa famosa frase, y volviendo a lo que me habías planteado al principio, de los colaboradores de Guaidó. Fíjate, para el momento en que está discurriendo esta conversación, hoy hubo una rueda de prensa de de Henry Ramos Alú, hablando de los 100 días de cárcel de Edgar Zambrano, con Juan Guaidó sentado al lado. Yo estoy completamente seguro de que el señor Juan Guaidó apoya la causa de la libertad del señor Edgar Zambrano. Pero el ver esa imagen y además tener y recibir el lenguaje utilizado por Henry Ramos Alú durante esa intervención y ver además el lenguaje gestual del presidente Juan Guaidó sentado al lado de Henry Ramos Alú como si fuese un subalterno, es algo que a la imagen, eso se queda en el subconsciente. ¿A qué me estoy refiriendo? De que ese famoso adagio de que la reina debe ser honesta y también parecerlo, es que eso es algo básico. Y entonces voy con 2 puntos. Aquí la investigación y el criterio anticorrupción más importante que se ha fijado en Venezuela lo fijó Fernando Peñalver cuando en el año 45 presidió la comisión o el tribunal contra el enriquecimiento ilícito posterior al golpe del 18 de octubre. Y se hizo una cosa básica. Todos los funcionarios públicos, usted ganaba 1.500 bolívares al mes. Y ganó 1.500 bolívares al mes desde el año 40 hasta el año 45. Porque usted tiene una casa de 1 millón de bolívares. Si usted no tiene dinero para eso. ¿Cuál es la explicación? ¿Que se lo robó? Ah, no, es que es una herencia. Usted lo puede demostrar. Que me lo regaló, ¿quién se lo regaló? Ya cuenta de qué se lo regaló. Ah, no, que era de mi esposa. Ah, eso es otra cosa. Pero a todos los que le sacaron esa cuentica, les decomisaron los bienes, les confiscaron los bienes. Por cierto, que fueron luego devueltos por la junta militar que derrocó a Gallego. Pero es otro tema. Es un caso. Y el otro caso, el otro criterio, ocurre aquí en Europa, en España, hace ya 10 años, cuando se descubre la trama Gürtel en España. La trama Gürtel, ¿cómo comienza? Porque a un periodista le parece le llamaba la atención lo bien vestido que andaba el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Francisco Camps, tipo que andaba de punta en blanco, y todas las revistas del corazón y de cotilleo y de moda decían que era el político mejor vestido de España. Entonces a un periodista se le ocurrió decir, ¿dónde se vestirá? ¿Y cuánto gastará en ropa? Porque los sueldos son públicos. E investigando, consiguen que el señor se vestía en determinadas sastrerías. E investigando, consiguen que el señor no pagaba la ropa, sino que alguien la pagaba por él. Y cuando se ponen a investigar quién pagaba la ropa, se consigue que era un señor que era dueño de unas empresas, que a la vez era contratista, que a la vez era financista del Partido Popular. ¿Y en qué terminó eso? Bueno, cayó Francisco Camps y 10 años después cayó Rajoy. Popular. No, cayó Rajoy. Sí, por eso. Y el Partido Popular en pleno por financiamiento ilegal. Que era mayoría. Exacto. Entonces la gran pregunta es, no, bueno, pero es allí donde viene la cosa. Si la sociedad le hubiese hecho caso a Rajoy cuando empezó el escándalo, y Rajoy salió y dijo, esos son infamias porque nadie se vende por unas corbatas. En efecto, cuando él dice eso, ¿a qué está llamando? A decirle a la gente, bueno, pero gran cosa, lo que hizo fue que le pagaron unas corbatas. Pero en realidad el metamensaje que había allí era, nadie se vende por unas corbatas. Es decir, no, es que es algo mucho más grande que unas corbatas. Porque el inconsciente actúa de esa manera. Entonces nosotros, lamentablemente, cuando no nos hacemos esa pregunta, yo he visto, porque yo conozco a más de un dirigente político, más de un diputado, al cual lo vi en chancleta, y al cual lo vi en alpargata, y al cual lo vi en aprietos económicos como dirigentes estudiantiles, como cosa normal. Y hoy los veo vestidos de Armani y con zapatos Ferragamo. Entonces yo me hago la gran pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí si ni siquiera se han graduado?
O sea, ¿qué quinos se ganaron? O sea, ¿de qué manera tú pasaste de ser un dirigente estudiantil que se montaba en el metro con tique azul para pasar a ser un diputado en menos de 10 años, un diputado en camioneta blindada? Entonces esas preguntas, cuando uno las hace, dice, bueno, pero vienen las grandes cosas, que es lo que yo he llamado el equipo, el team con mi corrupto no te metas. Sí. Estas son las argumentaciones. Con mi corrupto no te metas. Así exacto. Es eso. Porque entonces la argumentación es esta. Bueno, pero ¿por qué tú no señalas a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, que esos son los más ladrones? Entonces, ajá. Eso es decir, bueno, no, métete con aquel, con el mío no, métete con aquel. La otra. ¿O de dónde sacas tú la plata para vivir en Alemania? ¿O de dónde sacas tú la plata para vivir en Alemania? Cosa que yo respondo. De político. Cosa que yo respondo de la siguiente manera. Yo no soy funcionario público. Yo no soy funcionario de elección popular. Yo no soy un político. Si yo lo fuese, yo estaría obligado a decir de qué vivo, de dónde saco para vivir y cómo costeo yo mi vida. Pero, y aparte de eso, yo, por lo menos en mi caso, en este momento, no es ningún secreto, porque yo lo he dicho públicamente, porque yo soy partidario de la transparencia. Yo vivo en Alemania con una beca otorgada por el Estado alemán para mi estudio de alemán. Además, tú el único que tienes que decirle, tú y cualquier individuo, trabajador, periodista o no, lo que tiene que demostrarle es al impuesto sobre la renta cuando vas a pagar, ¿no? el impuesto, y esos vigilarán si realmente ganas o no ganas lo que estás diciendo, más nadie. No más nadie, pero de todas formas, es bueno siempre decirlo total, si uno no tiene nada que ocultar. Uno no tiene nada que ocultar, no ocultaremos nada, ¿no? Que es el lema tuyo, pero es que más allá de eso, el planteamiento es el siguiente. Bueno, pero ¿con qué moral viene esto a señalar? Bueno, un momento, yo estoy haciendo una pregunta básica. ¿De qué viven mis dirigentes? ¿Y por qué se dan el ritmo de vida que se dan? Entonces viene el team como corrupto no te metas. Él es rico de cuna, ¿cómo va a ser corrupto? Como si una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, un gobernador candidato presidencial, como Enrique Capriles, al cual acusa un testimonio de un tipo en un juicio, el dueño de la empresa, de haber dado 15 millones de dólares a la campaña del señor Capriles. Esa es la acusación que él hace. Y el señor Capriles dice, yo no voy a caer en provocaciones. No, es que no es una provocación, es una acusación, señor. Es una acusación en un tribunal. Usted lo mínimo que debería hacer es ir a ese tribunal y solicitar las actas donde a usted lo señalan, y además de eso decir de dónde financió usted la campaña donde dice que usted le dieron 15 millones de dólares. Eso es todo, con tal transparencia. Pero además de eso hay otra cosa, que era lo que te decía al principio, y aquí vamos con lo de con mi corrupto no te metas. La trama Odebrecht tenía una metodología en todos los países donde se aplicó. Que Odebrecht, número uno, pagaba coimas, pagaba sobornos, pagaba comisiones al gobierno para que le asignaran contratos. Y también le daba dinero a la oposición para que no investigara esos contratos. Y por si acaso esa oposición en algún momento llegaba al poder, no les quitaran los contratos. Es decir, financiaba parte de las campañas en toda América, en buena parte de América Latina. De todos, del gobierno y de la oposición, precisamente para garantizarse la paz. Que debe estar haciendo el narcotráfico, ¿no? En Venezuela. Por eso es que tener mucho cuidado. Por eso es que los dirigentes democráticos, los que son honestos, que yo pienso que son la mayoría, ¿ok?, tienen que investigar bien, porque mañana se lo van a sacar. Y además, bueno, queremos vivir en un país honesto, aunque sea el único país honesto en donde hay poder. Porque donde hay poder, hay ambición. Por supuesto. Y si hay dinero, más. Pero los gestos son importantes. Mira, hace cosa de meses, creo que tú también lo recibiste o tú me lo enviaste, se hizo viral, como llaman ahora, una vieja carta de Rómulo Betancourt, devolviendo un regalo a un empresario, un regalo de Navidad, que era una caja de champán, donde él le mandaba una carta a ese empresario agradeciéndole por el regalo, agradeciéndole por la tarjeta de buenos deseos y devolviéndole la caja de champaña, indicándole que siendo él un hombre público, no era correcto recibir regalos de un empresario contratista del Estado. Bueno, perdona, eso lo hice yo también.
Hay un banquero que antes, ¿cómo se llama? Que ahora parece que es chavista, ¿ok? Cubano, ¿ok? Que mandaba pero es que es impresionante la enorme cesta de Navidad que mandaba. Yo se lo devolvía, ¿verdad? Y no le daba ninguna gracia, porque eso es para comprarte, punto. Vamos claro. a estar claro. Exactamente. Un sello disquero muy conocido con una muchacha de esas que traían con tentas y no sé de cuento. Mira, aquí te traigo un regalo y el nuevo disco que estamos sacando que va a ser un éxito. Por cierto, fue un éxito el disco a nivel mundial porque eran los Shocking Blue con Venus. ¿Okay? Entonces hay cosas que le dije, y un cheque. Entonces yo dije, mire, le digo a los oyentes, van a escuchar dos sonidos. El primero es este que es rompiendo un disco que me están dando. La muchacha puso los ojos pesados, así. Y el segundo, el cheque por tanto, no me acuerdo cuánto era, para que yo ponga ese disco. El sello disquero rompió con la emisora un tiempo, pero no pasaron unos meses, no conformes, no sé si para bien o para mal, que me ofrecieron un puesto ejecutivo que le dije, pero ustedes están repitiendo exactamente lo mismo, ¿no? Es impresionante. Pero a mí, que no tenía prácticamente poder, ¿qué será lo que le hacen a los diputados, a los senadores, ¿no? Y a los presidentes y a los ministros y viceministros en el mundo entero, hasta las secretarias, porque más puede una secretaria, por cierto, ¿no? Que un ministro, porque la secretaria es la que te da puerta a un ministro. Es decir, tiene que ser gente de probada honestidad para que soporte todas esas presiones que reciben, que eso es lo que mucha gente no sabe. Eso es lo que mucha gente no sabe. Mira, precisamente esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Dice, bueno, pero si esto es lo que le ofrecen a uno que es un pendejo, ¿qué no le ofrecerán al presidente del instituto, claro, o al presidente de la república o al ministro, todo lo demás? Pero tú tienes un cuento bien bueno de Piñerúa, que no era santo de mi devoción, por cierto, que se levantó y se fue del programa una vez, que tenía pésimo carácter, por cierto, sí, pero que era sumamente honesto. Échales el cuento. Piñerúa era un hombre que no solamente era honesto, sino que era un obseso de la honestidad. Y además de eso, sentía, al igual que Betancourt, ¿okay?, un terror de que se le pudiese señalar por ladrón, por la generación de la cual formaban parte. Esto lo cuenta, este cuento no es mío, este cuento es de Paulina Gamos, quien lo narra en sus memorias, Permítame contarles. Ella cuenta allí cómo, estando ella en el comando de campaña de Piñerúa, Piñerúa la llama para preguntarle, le habían regalado un reloj de una de estas grandes marcas, y Piñerúa no estaba al tanto de la marca, ni de relojes, y ese tipo de cosas, poner un nombre de eso, y le pregunta a Paulina Gamos, Paulina, ¿cuánto cuesta este reloj? Y Paulina Gamos lo vio y le dije, ese reloj debe estar por los $1.500. Y Piñerúa se horrorizó y agarró y lo bataqueó contra el piso y dijo, ¿por qué a mí me regalan una cosa tan cara? Esa es una de las muestras de lo que esa generación hacía. Hay otra, que es el caso de Betancourt, cuando cumple 50 años de vida política, en el año 78, con motivo de eso, se decide publicar sus obras selectas, ¿no? Y se reedita Venezuela, Política y Petróleo, se editan unos libros adicionales, se hace unos libros que se llaman, un libro muy bueno que se llama Multimagen de Rómulo, que son con fotos. Que también lo tengo. Firmado. Claro, entonces aquí hay dos adecos hablando, yo no soy adeco, por cierto, ni soy de ningún partido. Bueno, pero fíjate. El asunto es que se hace todo aquello. Esto me lo cuenta Alfredo Coronil, hijastro de Rómulo Betancourt y amigo. Persona. Y amigo de Rómulo. Me cuenta y me dice, mira, yo le dije a Rómulo, me dice Alfredo, para hacer ese proyecto editorial. Y Rómulo no estaba muy convencido, pero le dijo, bueno, Alfredo, encárgate de eso, a ver si a alguna editorial le interesa. Imagínate. Y se consiguió un contrato con la editorial Seix Barral de Barcelona, España. Tremenda editorial. Que es la que edita entonces las obras selectas de Betancourt. Pasado 2 años, como que fue, le llega a Betancourt el cheque por las regalías de las ventas. Por los libros. Sí.
El cheque era de 1 millón de bolívares. Y Rómulo Betancourt entró en cólera y le arma un escándalo a Alfredo Coronel. Y Alfredo le dice: Rómulo, ¿qué te pasa? Dice: yo no puedo cobrar eso. Dice: ¿por qué no? Porque Rómulo Betancourt no puede tener 1 millón de bolívares. ¿De dónde? Yo nunca he sido millonario. ¿Cómo justifico yo que yo tengo 1 millón de bolívares? Y todo el mundo le dice: bueno, pero es que en realidad lo tienes porque es tu obra. La gente compró los libros, la editorial te está pagando las regalías por esa venta y tus derechos de autor. La cuestión fue que no hubo manera de que Rómulo cobrara el cheque. Rómulo quería cobrar el cheque y al final lo que aceptó fue, con unos banqueros en los cuales él confiaba, poner ese dinero en un fideicomiso para lo que él siempre había pensado que se hiciera una fundación o un museo, una cuestión, que fue lo que hizo con su casa, porque él aceptó, él no tenía casa, y él aceptó Pacairigua, la Quinta Pacairigua, de regalo, con la única condición de que a su muerte se convirtiera en un museo de la democracia, cosa que es hoy la sede de la Fundación Rómulo Betancourt. Entonces, de eso estamos hablando. Uno no está pidiendo que sean unos ascetas, ni que sean ni que renuncien a todas, que sean unas carmelitas descalzas. Uno lo mismo que pide es transparencia. Mire, usted, si tiene una persona que hace ruido porque resulta ser que ha estado involucrado en X o Y circunstancias, no lo puede tener al lado. Si usted tiene una persona que puede ser mira, puede tener todos los títulos que tenga, y yo creo que en el caso del presidente interino Juan Guaidó, así le ocurre. Mira, puedes tener una persona que tenga muchísimos títulos, muchísima experiencia, pero puede ser políticamente inconveniente tenerlo como colaborador. Y en la política, y esto es algo que los políticos de verdad no se dan cuenta de esto, que en la política la percepción muchas veces se convierte en un hecho. Una persona puede pensar que el presidente es un corrupto y no hay pruebas de corrupción, y el presidente morirá en la pobreza, como ha pasado en Venezuela, y la gente seguirá diciendo que el tipo era un corrupto. Era mentira, Carlos Andrés no era corrupto, sí, pero la opinión hizo daño hasta su muerte, No, eso es verdad, pero también es verdad, la culpa también es de la gente y de mucha gente, ¿no? Que le importa un comino que su gente sea corrupto o que ellos vivan bien y los otros vivan mal. ¿Tú recuerdas cuando se decía que los adecos roban, pero dejan robar, y los copellanos roban, no, pero solamente roban entre ellos? Cosa que es mentira, porque había adecos ladrones como adecos no ladrones, como copellanos ladrones, como no ladrones, etcétera, etcétera. Pero la gente estaba feliz y por eso es que preferían Acción Democrática. Esa gente que decía eso, esa gente es una vagabunda. Claro. No, y tú no te acuerdas, y esto es importante, ¿no? Cuando Hugo Chávez llega con aquella prédica de freírle la cabeza a los corruptos y acabar con la corrupción y toda aquella cosa, y cuando tú revisas, esto yo se lo escuché una vez, por cierto, a Rafael Simón Jiménez, que no es amigo mío, ni he coincidido con él en muchas cosas, pero me pareció un planteamiento importante. Cuando él se deslinda del chavismo, yo recuerdo que en una entrevista le preguntaron a él cuál había sido el gran error del chavismo. Hasta ese momento él dijo que el error principal y fundamental del chavismo había sido no marcar un antes y un después en cuanto a la corrupción al momento de que llegaron al poder. De que no hubo un solo juicio por corrupción. Entonces aquí todo el mundo era corrupto en la clase política y no hubo un solo juicio por corrupción durante el chavismo. No hubo una sola persona acusada de esa dirigencia. Debe haber un solo juicio de corrupción y además aupar la corrupción de su gente más cercana. Porque para Chávez, como se lo dijo a gente muy cercana de él, ¿ok?, que así lo tenían así tenía esa gente agarradita, ¿no? Y en uno de esas personas le dijo, ¿no?, es que nosotros estamos como en el río Guaire, llenos de mierda, pero la mierda es nuestra. Yo creo que ese es un buen cierre para hablar cuando hablamos de corrupción, sin duda alguna. Ok, pero no queremos, ¿no?, que haya tanta mierda como ahora, sino que efectivamente no esté ni remotamente cerca de Miraflores para una democracia. Va a ser muy difícil. No creo que en ningún país del mundo exista eso, vamos a estar claros. Vamos a estar muy claros, porque es que nosotros los venezolanos nos encanta tener la cámara aquí
para ver hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, vemos lo bueno de afuera, ¿no? Y solemos criticar en demasía y en exceso a nosotros mismos. Pero mira, Napoleón. De los españoles, por cierto. Te lo digo porque yo estudié 3 años en España y lo que criticaban los jerarcas del colegio era, es que mientras un inglés triunfa, lo aupan. En cambio, un español que triunfa, ¡ala! Jalarlo hacia abajo. ¿No? Bueno, pero fíjate algo que acaba de ocurrir aquí, para una anécdota. En Europa, fundamentalmente en España, para ponerte la comparación, y en Alemania, se han dado unos escándalos con dirigentes políticos acusados de haber falseado, plagiado o burlado las normas de elaboración de tesis para sus carreras. De hecho, el actual presidente del gobierno español está acusado de haber plagiado su tesis doctoral. Uno de los líderes de su oposición, que es Pablo Casado, está acusado de no haber terminado o no haber cursado correctamente el máster que dice haber tenido. Y ha tenido que renunciar varios dirigentes más o menos por lo mismo. Aquí, en Alemania, el día de ayer, renunció la ministra de la Familia. La ministra de la Familia renuncia porque un equipo ella es del Partido Socialdemócrata alemán, que está en coalición con el gobierno de Merkel, y ella aspira a ser la jefa del Partido Socialdemócrata. Y cuando ella lanza su aspiración, se lanza un grupo de activistas a buscar y escudriñarle todo cuanto tiene ella en su vida. Y entre las cosas que le escudriñan es su tesis doctoral. Y cuando le escudriñan la tesis doctoral, encuentran que hay no sé cuántas decenas de coincidencias entre lo que plantea ella en su tesis doctoral y otras publicaciones, sin la debida formato de citas, sin comillas y todo lo demás. Es decir, la están acusando de haber plagiado buena parte de todo eso. Aquí en Alemania hay una máxima, que es que si lo están acusando, no está obligado a renunciar hasta que se compruebe. ¿Ok? Pero esta ministra, a pesar de eso, ella decidió renunciar. Y decidió renunciar porque, como ella lo que está aspirando es la jefatura de su partido, de alguna manera ella considera que renunciando le hace menos daño a su partido, que tenga que salir a defenderla, meterse en una campaña y todo lo demás. Pero compara entonces lo que pasó aquí en Alemania, por la mera sospecha, la acusación, todavía sin haber concluido la investigación de la universidad, y compara lo que pasa en España con un señor que ha sido acusado comprobadamente de haberse plagiado su tesis doctoral, y el tipo no tiene ningún problema en seguir siendo el líder de su partido, presentarse a unas elecciones y la gente vota por él. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿Lo tiene nada más el dirigente? No. ¿Lo tiene el dirigente, su profesor y la universidad? La sociedad. La sociedad tiene un problema gravísimo. Yo no quisiera revisarle la tesis de grado a ningún político venezolano. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Está bien, perfecto. Napoleón, muchas gracias. No, gracias a ti. Daniel Lara Farías.